Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lucas 4:16. Aquí nos habla de algo que Jesucristo acostumbraba o tenía por hábito hacer. También leemos en Job, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job. Vemos que Jesucristo y Job tenían la costumbre o el hábito de hacer algo bueno. Quiero hablarte de la importancia de eso, de los buenos hábitos, algo que acostumbramos a hacer o deberíamos acostumbrar a hacerlo. Hay hábitos buenos y malos, pero quiero enfocarme en el por qué los hábitos buenos son tan importantes en nuestra vida cristiana. Mateo estaba parado en el borde de una importante avenida y debía cruzarla y llegar hasta la calle de enfrente, pero los automóviles no lo dejaban pasar. El semáforo continuaba dando el paso al tránsito sin dar tiempo a los peatones. Después de unos 20 minutos de esperar inútilmente que la luz se detuviera automáticamente, Mateo vio un cartel que decía: semáforo manual, pulse el botón para detener el tránsito. ¿Qué había pasado? Él estaba esperando que otro, en este caso el mecanismo, hiciera lo que él mismo debía hacer. En el proceso hacia la madurez cristiana, si bien no todo depende del hombre, tampoco todo depende de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, Dios nos habla de su trabajo en nosotros a través de Jesucristo. Dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, aquí viene nuestra parte, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Seguidamente, a partir del versículo 5 dice: poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe. Allí la palabra de Dios nos ordena nuestra parte. Así es que el camino hacia la adquisición de un carácter cristiano es una combinación, una armonía de voluntades y trabajos entre el Señor y el señoreado, donde el hombre decide vivir en Dios, en su poder, en obediencia absoluta a su voluntad. Si bien el poder de Dios actúa en mí, yo necesito estar dispuesto y tomar decisiones que Él no tomará en mi lugar. Igual que en el caso de Mateo y el semáforo manual, es lo mismo. Hábitos. Todo hábito es la costumbre adquirida por la repetición de un acto. También se lo define como una habilidad adquirida para obrar con facilidad.
Una acción bien hecha se produce con mayor facilidad por ser repetida. La primera vez se transforma en disposición. Las reiteraciones irán consolidándola. Por ejemplo, una vez que se ha entrado en una selva virgen, es más fácil entrar allí otras veces, porque al pisar la hierba se hace un camino que nunca antes había existido. Por eso otras veces, siguientes ocasiones, es más fácil. Los hábitos ya formados solo necesitan ponerse en movimiento por el ejercicio de la voluntad sin necesidad de ocuparse demasiado acerca de su funcionamiento. Por otra parte, son de suma utilidad para la eficiencia personal. Necesitamos buenos hábitos porque hacen lo siguiente: multiplican las posibilidades. Sin los hábitos deberíamos atender a cada detalle de nuestra vida como si fuera la primera vez. Tanto desde manejar la cuchara hasta tomar el transporte público que nos lleva al trabajo, desde caminar hasta leer. El tener eso ya programado por hábitos libera nuestra mente para concentrarnos en otras cosas. Ya no necesitamos estar pensando en hacer esas cosas porque lo hacemos por costumbre. También dan facilidad creciente. Con la repetición de los actos, el cuerpo, la mente, etcétera, quedan mejor dispuestos para seguir creciendo y aprendiendo. Los hábitos también aumentan la calidad. Teniendo un hábito como base, el cual ya no requiere gran concentración mental, podemos dedicarnos a perfeccionar los procedimientos en sus puntos débiles. Los hábitos también definen el carácter. Así es, la suma de hábitos y costumbres definen el carácter de una persona. Carácter proviene de una palabra griega que significa marca, una marca en la vida que define a los sujetos que la poseen. A pesar de las tergiversaciones del término, una persona de carácter significa que tiene lo siguiente. Número 1, fidelidad. Fidelidad a sí mismo. 2, firmeza en esa fidelidad. Y 3, una dirección en la vida. De allí tenemos que carácter cristiano signifique lo siguiente: fidelidad a Cristo que vive en mí. Firmeza en esa fidelidad. Y tercero, una sola dirección en la vida. En suma, vivir para Jesucristo. Eso es. Cristo formado en mí. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los buenos hábitos como la oración, la lectura bíblica, el ayuno, la consagración, etcétera, ayudan a formar a Cristo en nuestras vidas. Bien importante los buenos hábitos. Los buenos hábitos nos ayudan a ser un yo con una sana personalidad cristocéntrica. Decimos otra vez, carácter es el resultado de costumbres, actitudes, hábitos que vamos formando en la vida. Siembra una acción y recogerás un hábito. Siembra un hábito y recogerás un carácter. Palabras sabias. ¿Cómo adquirimos un hábito? Disciplina y hábito van de la mano. El hábito es el resultado de la disciplina. Disciplina es autoeducación voluntaria que tiene su base en la obra del Espíritu Santo según su poder, el conocimiento nutriente que tomamos de la palabra y la obediencia a ella. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Los buenos hábitos nos ayudan a tener dominio propio, por eso son de suma importancia. Recordemos que la meta es siempre formar un carácter cristiano. Hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, sí, y en un mundo o sistema pecaminoso, lo sabemos. Por eso necesitamos buenos hábitos. Hemos formado hábitos neutros, por ejemplo, que nada tienen que ver con el pecado. Por ejemplo, manejar la cuchara, el tenedor, abrochar una camisa, encender la luz, escribir, etc. Todo esto lo hacemos, son hábitos, pero también tenemos hábitos que son pecaminosos, producto de nuestra naturaleza y del sistema en que vivimos. Por ejemplo, contestar mal cuando nos hablan mal es un mal hábito. Dejar que el instinto egoísta desarrolle hábitos que buscan siempre mi interés por sobre el del prójimo. En tercer lugar, de tener sed de justicia en vez de tener
sed de justicia, busco venganza, llegar tarde al trabajo, etc. Hay malos hábitos. En la formación de un carácter cristiano debemos trabajar, cambiar nuestros hábitos negativos por otros positivos. En su tratado de psicología, William James da algunos consejos. Él dice que si quieres establecer buenos hábitos, hagas lo siguiente. Lo primero para adquirir un buen hábito nuevo y dejar uno viejo es lanzarse de lleno con toda fuerza y vigor, buscando cuanta ayuda sea posible, fomentando pensamientos, sentimientos y actitudes favorables. 2. No admitir excepción de ningún tipo. Confiar en poder manejar por uno mismo diferentes grados o prácticas. Tercero, conservarse entrenado, practicar. Esto habla de permanencia, constancia, esfuerzo en una práctica regular del nuevo hábito adquirido. Ser constante, estar practicando. Esto no se contrapone con Dios y su gracia, siempre que entendamos que esto no lo podemos hacer solos. Recuerde que el carácter cristiano es la suma de hábitos y costumbres cristocéntricas, actitudes espirituales y conducta santa. Todo esto gobernado por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Cuál es nuestro terreno para adquirir nuevos hábitos? El terreno nuestro para adquirir hábitos espirituales es la redención, la gracia de Dios, su fuerza y su poder trabajando en nosotros y al lado nuestro. Todos los cambios positivos que realicemos en nuestras vidas será porque Dios nos da de su ayuda, ya que sin Él no podemos hacer ni lograr absolutamente nada. Primera de Corintios 15:10 dice lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y aquí dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Todo lo que logremos, cambios que hagamos, será por la ayuda de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23 también dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si queremos tener buenos hábitos, necesitamos la ayuda de Cristo. Cambiar un hábito neutro y mecánico, como la forma en que camino hacia mi trabajo, la manera de cepillarme los dientes, es difícil, aunque no tanto. El verdadero trabajo consiste en cambiar aquellos hábitos que tienen que ver con sentimientos o con la personalidad. Cambiar es difícil, pero es posible en Cristo. Dios sabe que tenemos malos hábitos y sabe que nos costará trabajo dejarlos o cambiarlos por buenos hábitos, pero Él está dispuesto a ayudarnos. Jeremías 13:23 dice, pregunta el Señor, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. El Señor nos conoce. Él nos conoce a nosotros. ¿Tienes algún mal hábito que creas que te será imposible dejar? Recuerda las palabras del Dios que está dispuesto a ayudarte si quieres cambiar. Jeremías 32:27 dice lo siguiente. He aquí, yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No, nada. Muchas veces tenemos cuentas pendientes del pasado por malos hábitos o malas acciones. Debemos saber que el pasado no puede ser cambiado, pero sí puede ser arreglado a través del perdón, la reconciliación y la rectificación de la conducta. Eso sí podemos hacer. ¿Por qué cuesta cambiar? Porque estamos muy cómodos en nuestra moda, en nuestra comodidad, en nuestra complacencia de vivir. Puede ser también porque ignoramos cómo hacerlo. Queremos cambiar, pero no sabemos cómo cambiar. Entonces necesitamos la ayuda de Dios. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, absolutamente nada. Tenemos que tener fe en Dios. Si necesitas sabiduría para cambiar un mal hábito por uno bueno, pídele ayuda a Dios y Dios te va a ayudar. ¿Qué necesitamos hacer para obtener nuevos hábitos en nuestras vidas? Necesitamos despojarnos, querer despojarnos, desear despojarnos o desnudarnos de nuestra vieja pasada manera de vivir. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quieres cambiar tu vida? Necesitas desear cambiarla. Desear cambiar la mente. Necesitamos cambiar nuestra mente. Desear cambiar nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2 en adelante, 12:3. Por último, recuerda, la práctica de la santidad lleva a la santidad. Y si uno aprendió el mal, también puede aprender el bien. Esto requiere diligencia y energía, además de tiempo. Recuerda, no se pueden esperar cambios rápidos y profundos. Recuerda, lo que a veces llamamos cambios rápidos son el resultado a menudo de muchos años de labor, de trabajo paciente del Espíritu Santo, quebrantándonos y llevándonos al cambio. Necesitamos recordar que para cambiar necesitamos a Jesucristo morando en nosotros. Y es bien importante desear cambiar, desear dejar malos hábitos y desear buenos hábitos. Y con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo podemos adquirir nuevos hábitos en nuestra vida cristiana. Tú puedes en el nombre de Jesucristo. Esfuérzate en adquirir nuevos hábitos y tu vida va a cambiar para bien. Que Dios te bendiga.